Mi nombre es Evan. Tengo 32 años. Hasta hace 6 meses yo era solo el tipo que arreglaba hornos y se iba sin mirar atrás. Entonces, la víspera de Nochebuena, llamé a una puerta en la zona rica del barrio y una mujer con harina en las manos me dijo, tienes que quedarte y probarlo todo. Su cocina olía a ralladura de naranja y a secretos, y cuando envolví mis dedos alrededor de su muñeca bajo el agua fría del grifo, ambos supimos que habíamos cruzado una línea que no tenía nada que ver con la piel quemada. Me miró a los ojos y susurró, cocino para recordar quién soy. Nunca debí haber dicho que sí cuando me pidió que me quedara, pero antes de contarte sobre ese momento, déjame empezar con la llamada que lo cambió todo. Miércoles por la tarde, víspera de Nochebuena. Mi teléfono vibró mientras estaba metido hasta los codos en un triturador de basura averiado en la otra punta de la ciudad. ¿Servicio de urgencias? La voz era cuidadosa, pulcra. Mi horno ha muerto y tengo invitados mañana. Casi digo que no. La dirección de los Whitmore estaba en Hillcrest, esa parte de la ciudad donde los caminos de entrada eran más largos que mi piso, donde la gente como yo arreglaba cosas y se iba, pero necesitaba la paga extra por el festivo. Mi furgoneta hacía ruidos que significaban dinero que no tenía. Estaré allí en 40 minutos, le dije. La casa se alzaba al final de un callejón sin salida, como sacada de una revista, ventanales, cítricos que probablemente costaban más que mi alquiler. Cogí mi caja de herramientas y caminé hacia una puerta de entrada que parecía no haber sido golpeada nunca con fuerza. Abrió antes de que llamara. Claire Whitmore tenía esa belleza de las cosas caras, no llamativa, simplemente perfecta. 45 años, quizás, pelo rubio recogido, lo suficientemente suelto como para que algunos mechones se escaparan. Llevaba unos vaqueros oscuros y un jersey color crema que probablemente se sentía como nubes. ¿Evan? Dijo, leyendo mi nombre en la orden de trabajo. Sí, señora. Veamos qué tenemos entre manos. Me guió por habitaciones que olían a vainilla y a dinero, líneas limpias, nada fuera de lugar. La clase de casa que te hacía revisar tus botas 2 veces. La cocina me dejó helado. Las encimeras de mármol captaban la luz de la tarde como el hielo. Hornos dobles empotrados en las paredes. Una isla de cocina lo suficientemente grande como para alimentar a 20 personas. Y cubriendo cada superficie, comida. Mirara donde mirara, había comida. Piezas de pavo en una bandeja de azar, verduras picadas y ordenadas en montones, tartas enfriándose en rejillas. El olor me golpeó como un recuerdo que no podía ubicar. Ralladura de naranja y vapor de clavo, mantequilla avellanada, algo dulce horneándose. Siento el desorden, dijo, pero no sonaba arrepentida, sonaba orgullosa. Se me fue un poco la mano. Me arrodillé junto al horno muerto y abrí el panel de control. ¿Organizando la cena para toda la familia? Sus manos se quedaron quietas en un paño de cocina. En realidad, no. Cambio de planes. Este año va a ser más reducido. Algo en su voz me hizo levantar la vista. Estaba mirando el pavo como si la hubiera traicionado personalmente. Pero cocinaste para 20 personas de todas formas, dije. Se rió, pero la risa no le llegó a los ojos. Viejas costumbres. El encendedor estaba estropeado. Arreglo sencillo, pero tuve que sacar toda la unidad para acceder a él. Mientras trabajaba, ella se movía a mi alrededor como si hubiéramos bailado antes, nunca demasiado cerca, nunca en mi camino, simplemente allí. ¿Cocinabas profesionalmente? Preguntó, observándome probar la línea de gas. Sí, antes. Cocinero de línea durante unos 6 años, antes de cambiarme a esto. ¿Por qué cambiaste? Pensé en cómo responder a eso. ¿Cómo explicar que las cocinas de los restaurantes son zonas de guerra donde solo eres tan bueno como tu último plato? Y me cansé de estar en guerra con la comida.
Cómo arreglar cosas se sentía más limpio que cocinarlas. Los restaurantes te devoran el alma, dije finalmente. Esto solo te gasta las rodillas. Ella sonrió ante eso. Una sonrisa de verdad esta vez. La reparación tardó 30 minutos. Cuando encendí el horno, se encendió de forma limpia y uniforme. El sonido que hizo, ese suave siseo de la llama al encenderse, pareció liberar algo en sus hombros. Perfecto, exhaló, como si le acabara de entregar la mañana de Navidad. Guardé mis herramientas y saqué la factura. Serán... Espera. Se giró del horno para mirarme de frente. ¿Te importaría, quiero decir, sé que suena extraño, pero ¿te importaría quedarte? ¿Solo unos minutos? Debería haber dicho que no. Debería haber cogido mi dinero y haberme ido como siempre. Pero había algo en su rostro, algo cauto y esperanzado, y un poco desesperado. ¿Quedarme para qué? Señaló la comida que cubría su cocina. Probarlo todo. Dame una opinión honesta. Cocino tanto sola que he olvidado si soy buena. Fue entonces cuando lo noté. Lo silenciosa que estaba la casa. Cómo la mesa del comedor estaba puesta para cuatro. Pero el silencio se sentía como un teatro vacío. No tienes que hacerlo, dijo rápidamente. Sé que probablemente quieres irte a casa. Solo pensé una opinión profesional. La vieja regla resonó en mi cabeza. Nunca comas donde trabajas. Mantén la limpieza, mantén la sencillez, coge el dinero y vete. Pero ella me miraba como si yo pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado fuerte. De acuerdo, dije. Solo unos minutos. Su rostro se iluminó como si la hubiera vuelto a enchufar. Lo que pasó después, lo he reproducido 1000 veces. La forma en que se movía por su cocina como si finalmente se le permitiera ser ella misma, cómo emplataba pequeñas porciones de todo, solo para probar, no dejaba de decir, pero cada una estaba dispuesta como arte. Empezó con la salsa de arándanos, casera, de esas con arándanos enteros que estallan entre los dientes. Buen equilibrio ácido, dije, volviendo al modo chef sin pensar. Le vendría bien una pizca más de sal para realzar la naranja. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Naranja? ¿Cómo lo supiste? La rayaste fresca. Se puede oler en tus manos. Se miró los dedos como si hubiera olvidado que estaban allí. El relleno vino después. Luego, unas judías verdes que sabían a que alguien se había acordado de que eran verduras, no un castigo. Boniatos que me hicieron cerrar los ojos sin querer. La receta de mi abuela, dijo, observando mi cara. Mantequilla avellanada y bourbon. Ella sabía lo que hacía. Durante 40 minutos nos movimos el uno alrededor del otro en esa cocina de mármol. Ella emplataba algo, yo lo probaba y le decía lo que funcionaba, lo que no. Escuchaba como si le estuviera enseñando secretos en lugar de solo hablar de sal y de calor. El pavo estaba perfecto, la salsa era seda, incluso la masa de la tarta, por la que no dejaba de disculparse, estaba hojaldrada y dorada y era mejor que la de la mayoría de los restaurantes en los que había trabajado. No solo eres buena, le dije finalmente, eres excepcional. Se sonrojó como una adolescente. Fue entonces cuando ocurrió, el momento que debería haber visto venir, pero que, de alguna manera, se me había pasado por completo. Ella se estiró hacia mí para coger un cucharón de servir al mismo tiempo que yo me giraba hacia el fregadero. Nuestros cuerpos se rozaron quizás medio segundo. Su cadera contra mi brazo, el olor de su champú mezclándose con el vapor de clavo, y algo eléctrico pasó entre nosotros. Ambos nos quedamos inmóviles. Perdona, susurró. No pasa nada. Pero estábamos demasiado cerca ahora, lo suficientemente cerca como para ver la pequeña cicatriz en su barbilla, cómo le latía el pulso en la garganta, lo suficientemente cerca como para olvidar cada regla que me había impuesto sobre mantener la profesionalidad.
Ella retrocedió primero, pero no mucho. Debería... Los platos... Se giró hacia el fregadero y fue entonces cuando ocurrió. Su muñeca se enganchó en el borde de la rejilla del horno. Solo un raspón rápido, pero siseó y retiró la mano bruscamente. ¿Estás bien? Bien. Solo soy torpe. Pero vi la marca roja en su muñeca. La vi acunársela contra el pecho. Déjame ver. No es nada. Claire, déjame ver. La forma en que pronuncié su nombre la dejó inmóvil, como si acabara de cruzar una línea que ninguno de los dos había notado hasta ahora. Extendió su muñeca. La quemadura era superficial pero rojiza. Abrí el agua fría sin pedir permiso y guié su mano bajo el chorro. El agua corrió por su muñeca, por mis dedos que se curvaban alrededor de los suyos para mantenerla firme. Ninguno de los dos dijo nada. Nos quedamos allí, viendo cómo el agua se llevaba el calor. Su piel era suave, más suave que cualquier cosa que yo tuviera derecho a tocar. Debería haberme soltado, debería haber retrocedido y hecho algún comentario profesional sobre primeros auxilios. En cambio, me encontré memorizando el peso de su mano en la mía, la forma en que su respiración había cambiado. ¿Mejor? Pregunté. Asintió, pero no se apartó. Nos quedamos así más tiempo del debido. El agua corriendo. Mi pulgar, accidentalmente, rozando el interior de su muñeca donde latía su pulso. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Saltó como si la hubieran pillado robando. Retiró la mano y buscó a tientas el móvil en la encimera. El mensaje de texto iluminó su pantalla lo suficiente como para que yo pudiera ver. De camino, sorpresa. Llego para las 8. Qué ganas de verte. M. La sangre se le fue de la cara. ¿Tu marido? Pregunté, aunque ya lo sabía. Asintió, mirando el móvil como si fuera a morderla. Se supone que está en Madrid hasta el viernes. Conferencia de trabajo. Dijo que no le esperara despierta. Miró a su alrededor en su cocina, a toda la comida, a mí de pie demasiado cerca de su fregadero, y algo parecido al pánico apareció en sus facciones. Debería irme, dije. Sí, deberías. Pero ninguno de los dos se movió durante un largo momento. Nos limitamos a mirarnos a través de un metro de mármol y el peso de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Finalmente, cogí mi caja de herramientas. El horno funciona perfecto, no te dará ningún problema. Gracias. Ella ya se estaba moviendo, recogiendo platos, poniendo distancia entre nosotros. Por todo, la reparación, la... la degustación. De nada. En la puerta principal me metió un tupper en las manos. Sobras, dijo. Pago por mi tiempo. Sus dedos rozaron los míos cuando me lo entregó. Gracias, Evan. De verdad, salvaste la Nochebuena. Quise decir algo, algo sobre que ella no necesitaba ser salvada, cómo su cocina ya era perfecta, cómo cualquier hombre que la dejara sola con toda esa comida era un idiota. En cambio, dije, que pase unas buenas fiestas, señora Whitmore. Había llegado a mitad de camino de mi furgoneta cuando me di cuenta de que algo se había enganchado en mi bolsa de herramientas. Lo saqué sin mirar, algún tipo de tela, y lo arrojé al asiento del pasajero. No fue hasta que estuve a 3 manzanas cuando el olor me invadió. Naranjas y vainilla. El mismo olor que había tenido en el pelo cuando estuvimos demasiado cerca en el fregadero. Miré hacia abajo y lo vi. Su bufanda, lana color crema, suave como un susurro. Debió de haberse enganchado en mi bolsa de alguna manera cuando estaba recogiendo. Debería haberme dado la vuelta. Debería haber llamado a su puerta y habérsela devuelto como un profesional. En cambio, conduje a casa con su bufanda a mi lado, llenando mi furgoneta con el aroma de sus secretos. Algunos arreglos son sencillos. Línea de gas, encendedor, 40 minutos y una factura. Algunos arreglos te dejan sosteniendo pedazos de la vida de otra persona, preguntándote cuándo exactamente dejaste de ser solo el técnico.
Todavía tengo esa bufanda. Incluso ahora, 2 años después, sigue en el cajón de mi cómoda como una confesión que nunca hice. Pero me estoy adelantando. La verdadera historia comienza a la mañana siguiente, día de Navidad, cuando volví para devolver lo que había robado accidentalmente y descubrí que algunas invitaciones, una vez aceptadas, lo cambian todo. La mañana de Navidad me golpeó como agua fría. Me desperté a las 5:30 con su bufanda enrollada en mi muñeca de alguna manera. Debí de haberla estado sujetando mientras dormía. La lana aún conservaba rastros de naranja y vainilla, pero bajo la luz gris de la mañana, solo parecía una evidencia. Evidencia de que no estaba seguro, pero de algo. Preparé café y me senté en mi mesa de cocina, de esas que se pliegan de la pared porque mi piso es más o menos del tamaño de su vestidor, e intenté averiguar qué demonios se suponía que debía hacer. Opción 1. Enviarla por correo. Limpio, sencillo, profesional. Opción 2. Conducir hasta allí y devolvérsela como un ser humano normal. Opción 3. Quedármela para siempre y fingir que esto nunca pasó. Me inclinaba por la opción 3 cuando sonó mi teléfono. Evan, soy la señora de Luca. Mi placa de cocina está fallando otra vez. La señora de Luca, 72 años, mi clienta desde hace 3, hace la mejor sopa de la ciudad y tiene una opinión sobre todo. Enseguida voy. Su cocina olía a ajo y a santo. Me hizo arreglar el fogón que siempre quemaba demasiado. Luego me sentó a su mesa con un cuenco de algo que sabía a infancia. Tienes una pinta horrible, dijo. Gracias. Feliz Navidad a ti también. Me estudió la cara mientras comía. La señora de Luca tenía una forma de leer a la gente como si fueran recetas. Una pizca de esto, demasiado de aquello, necesita más tiempo en el horno. ¿Cómo se llama ella? Preguntó finalmente. Casi me atraganto con la sopa. ¿Qué? La mujer, la que te hace parecer que perdiste una apuesta con Dios. Dejé la cuchara. No es así. Mm. Se levantó y empezó a cortar pan. Háblame de ella. Y lo hice. No sé por qué. Quizás porque la señora de Luca me había consolado en 2 rupturas y un cambio de trabajo, y a veces necesitas confesarte a alguien que ya te ha visto en tu peor momento. Le conté lo del arreglo del horno, sobre Claire cocinando para fantasmas, sobre la forma en que me había mirado cuando dije que su comida era excepcional, sobre el momento en el fregadero cuando todo cambió. Y ahora tienes algo que le pertenece a ella, dijo la señora de Luca cuando terminé. Su bufanda se enganchó en mi bolsa. Mhm. Ella empaquetó sobras mientras yo me quedaba allí, sintiéndome como un adolescente pillado a escondidas. Señora de Luca, ¿usted qué haría? Me entregó un tupper de sopa y una bolsa de papel con pan. Devolvería lo que no era mío para quedarme, pero lo haría con cuidado. ¿Cuidado cómo? Algunas mujeres cocinan para la persona que les prometieron, no para la persona que les tocó. Me tocó el hombro. Si vuelves, sé útil, no codicioso. 1 hora después, conducía hacia la casa de los Whitmore, con su bufanda en una bolsa de papel en el asiento del pasajero. Había planeado dejarla en la puerta con una nota, rápido y limpio. El plan duró hasta que la puerta principal se abrió. Un chaval estaba allí, 17, quizás 18, alto y larguirucho, con la mandíbula de su padre y ojos cautelosos. ¿Puedo ayudarte? Preguntó. Soy Evan. Arreglé el horno de tu madre ayer. Se dejó esto en mi furgoneta. Levanté la bolsa de papel. Solo quería devolverlo. El chaval, Noah, recordé de la orden de trabajo. Cogió la bolsa pero no cerró la puerta. Me miró la cara de la misma forma en que su madrastra había estudiado el pavo. Eres el técnico, dijo. Así es. Mamá dijo que salvaste la Nochebuena. Antes de que pudiera responder, oí pasos detrás de él. Claire apareció al final del pasillo, y verla me golpeó como un déjà vu y un rayo al mismo tiempo.
Llevaba vaqueros y un jersey viejo, el pelo recogido en un moño desordenado. Sin maquillaje, parecía más joven, más real. Evan se movió más allá de Noah hasta la puerta. ¿Qué haces aquí? Señalé la bolsa en las manos de su hijastro. Tu bufanda se enganchó en mis herramientas ayer. Quería devolverla. Abrió la bolsa y sacó la lana crema. Sus dedos la acariciaron como si comprobara si tenía algún daño. Gracias, dijo en voz baja. Me preguntaba dónde se había metido. Nos quedamos allí un momento. Yo en el porche, ella en el umbral, Noah observándonos a ambos con ojos que no se perdían nada. ¿El horno sigue funcionando bien? Pregunté, porque alguien tenía que decir algo. Como un sueño, se envolvió la bufanda alrededor de los hombros. Gracias de nuevo, por todo. De nada. Debería haberme ido entonces. Debería haber vuelto a mi furgoneta y haber arrancado. En cambio, me encontré diciendo, Feliz Navidad, señora Whitmore. Claire, dijo ella. Solo Claire. Esa noche cené la sopa de la señora de Luca y pensé en la forma en que Claire había dicho su propio nombre, como si se estuviera recordando a sí misma quién era debajo de tanto mármol y tanta cortesía. Mi teléfono vibró alrededor de las 8. Número desconocido. Gracias por la bufanda. ¿Comiste suficiente? Miré el mensaje durante 10 minutos antes de responder. Yo, la señora de Luca me dio de comer. ¿Y tú, Claire? Cena tranquila, Noah y yo nos terminamos la tarta que sobró. Yo, ¿dónde está tu marido? Aparecieron y desaparecieron 3 puntos. Volvieron a aparecer. Claire, retrasos en el vuelo. No llegará hasta mañana. Debería haber colgado el teléfono, debería haber encendido la televisión y haber fingido que esta conversación no estaba ocurriendo. Yo, lo siento, Claire. En realidad, tengo un pequeño favor que pedirte. El horno de abajo está haciendo un chirrido. Cuando tengas tiempo, mi corazón hizo algo estúpido en mi pecho. Yo, podría pasarme mañana por la mañana. Si no es molesto, Claire, trae el tiempo que puedas dedicarle. A la mañana siguiente, viernes negro, volví a casa de los Whitmore con mi caja de herramientas y la cabeza llena de advertencias a las que debería haber hecho caso. Abrió la puerta con un sencillo jersey azul y unos vaqueros que le quedaban como si hubieran esperado toda su vida por su cuerpo. Noah salía para su entrenamiento de béisbol. Mark seguía lidiando con el caos de las aerolíneas. El horno de abajo chirrió al abrirse, tal como ella había dicho. Bisagra suelta. Arreglo de 5 minutos. Pero Claire me trajo café en tazas desparejadas, de esas que se usan cuando la vajilla buena se queda en el armario. Y de alguna manera, 5 minutos se convirtieron en 1 hora. Hablamos de nada, de todo, de cómo las tiendas abrían antes cada año, cómo las recetas se transmitían y se perdían, cómo las fiestas a veces podían sentirse como actuaciones. No tienes que fingir conmigo, dije cuando se disculpó de nuevo por el café. Sencillo. Ella levantó la vista de su taza. ¿Pretender qué? Que no eres lo suficientemente buena. Tu cocina, tu café, tu... Señalé la cocina perfecta. Todo esto. No tienes que disculparte por ser excepcional. Algo cambió en su rostro, como si le acabara de dar permiso para respirar. Me he estado disculpando por ocupar espacio durante tanto tiempo que olvidé cómo... simplemente ser, dijo. Pues para. Se rió. Así, sin más. Así, sin más. Fue entonces cuando noté el todoterreno ralentizándose fuera, grande, negro y reluciente. Pasó por delante del ventanal como un tiburón tanteando las aguas. Claire también lo vio. Ambos nos quedamos inmóviles. Paula, susurró, mi vecina. El todoterreno siguió adelante sin detenerse, pero el daño estaba hecho. El hechizo se rompió. La realidad volvió como agua fría. Debería irme, dije. Sí, pero ella no se movió para acompañarme a la salida. Evan, antes de que te vayas,
Control de calidad, solo unos bocados. Ella ya había emplatado pequeñas porciones de las sobras de ayer, pequeñas muestras perfectas dispuestas como arte. Probé cada una y le di la opinión profesional que había pedido, niveles de sal, textura, equilibrio. Pero lo que realmente estaba haciendo era memorizar cómo se le iluminaba el rostro cuando elogiaba su sazón, la forma en que pendía de cada palabra como si le estuviera enseñando un idioma que había olvidado que conocía. Nuestras manos se rozaron una vez cuando me entregó un paño de cocina. Ambos retrocedimos como si hubiéramos tocado algo eléctrico. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Mark, llego tarde esta noche. Lo prometo. Vi cómo la luz se apagaba en sus ojos como si alguien hubiera bajado un interruptor. Debería recoger, dije. Claro, pero mientras guardaba mis herramientas, apareció a mi lado con un pequeño tupper. Sobras, dijo, por ayudar con el chirrido. Nuestros dedos se tocaron cuando me lo entregó, solo por un segundo, solo el tiempo suficiente para que yo sintiera su pulso latir. Llegué a mi furgoneta antes de que el todoterreno de Paula volviera a pasar. Esta vez se detuvo justo delante de la casa. Paula Green salió como si fuera dueña de la acera. 40 y tantos, rubia, de esas sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Paseaba a su perro, pero la correa era solo una excusa para patrullar el barrio. ¿Otra vez por aquí?, llamó, con la voz tan brillante como un foco. Segundo arreglo, dije, cerrando mi caja de herramientas. Qué suerte, Claire. Hombres buenos que aparecen son raros. Sus ojos se desviaron más allá de mí, hacia la casa. ¿Todo funciona correctamente ahora? Antes de que pudiera responder, Claire apareció en la puerta principal. Gracias de nuevo, Evan, dijo, su voz perfectamente neutra. La actuación fue impecable, simplemente una dueña de casa agradeciendo a su técnico. De nada, señora Whitmore. Ahora debería ir suave. Subí a mi furgoneta y encendí el motor. Por el retrovisor vi a Paula hacer una foto a su perro, pero el ángulo de la cámara estaba mal, demasiado amplio, como si intentara capturar algo más que al Golden Retriever. Esa noche, mi teléfono permaneció en silencio hasta casi la medianoche. Claire, gracias por ser cuidadoso hoy. Yo, tú también. Me quedé mirando ese intercambio durante un buen rato antes de poner el teléfono boca abajo e intentar dormir. El sábado se me pasó volando, entre pequeños arreglos y pensamientos pesados. Mantuve la cabeza gacha, arreglé lo que estaba roto, cobré mi dinero. Un trabajo normal, un día normal, excepto que cada naranja que veía me recordaba a su bufanda, cada cocina me hacía pensar en la suya. El domingo fue peor. Estaba arreglando un lavavajillas al otro lado de la ciudad cuando llamó doña Carmen. Suenas cansado, dijo ella. Estoy bien. Pasa esta noche. Hice demasiada salsa. Su cocina era como un santuario. Me dio un plato de pasta y me leyó la cara como un mapa que se supiera de memoria. Volviste, dijo finalmente. Necesitaba que le arreglara una bisagra. Mmm, me rellenó la copa de vino. ¿Y qué tal te está yendo con eso? Le conté lo de Paula, sobre el baile cauteloso que Claire y yo hacíamos alrededor de algo que ninguno de los dos quería nombrar, sobre cómo me sentía al borde de un precipicio cada vez que la veía. La decencia no es distancia, dijo doña Carmen cuando terminé. Es detalle. Puedes preocuparte por alguien sin arruinarle la vida. Me empaquetó las sobras en una sartén extra. La buena, de hierro fundido pesado que conservaba el calor como una promesa. Para devolver favores sin quedarte demasiado tiempo, dijo, apretándomela entre las manos. El lunes se arrastró. Vi 3 cocinas que no eran la suya. Arreglé 4 hornos que no olían a ralladura de naranja y vapor de clavo. Volví a casa, a mi mesa plegable y mi sopa de lata, y a ese tipo de silencio que resuena. Redacté una docena de mensajes de texto. Los borré todos.
Al otro lado de la ciudad, imaginé a Claire haciendo lo mismo, ambos practicando la contención como un acto de cuidado, ambos fracasando en olvidar. El martes llegó como un aliento contenido. A las 2:07 de la madrugada, mi teléfono iluminó la oscuridad. Claire, ¿sobras? Me senté en la cama, de repente, completamente despierto. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. Claire, Porche. Me puse las botas y una chaqueta a toda prisa y conduje por calles vacías hasta su calle sin salida. La luz del porche estaba encendida, zumbando suave y constante en la noche tranquila. Un tupper de comida para llevar descansaba en los escalones de la entrada, aún caliente. Debajo, una nota con su caligrafía precisa. Pruébalo todo. Y luego, deja la sartén. Levanté la vista y la vi en el umbral, sin maquillaje, el pelo suelto alrededor de sus hombros. Parecía llevar horas despierta. Nos quedamos allí, a 2 palmos de distancia, con el aire de noviembre cortante entre nosotros. Viniste, susurró ella, me lo pediste. Saqué su bufanda del bolsillo de mi chaqueta, la que había guardado como un talismán, la que aún olía a sus secretos. La envolví suavemente alrededor de su cuello, mis dedos cuidadosos de no demorarse sobre su piel. Debí habértela devuelto correctamente, dije. Me alegro de que no lo hicieras. Nos miramos a través del espacio que manteníamos a salvo, el espacio que decía que sabíamos exactamente qué línea estábamos cruzando. Claire, lo sé. Esto es... lo sé. Fue entonces cuando la besé, o ella me besó a mí, o nos encontramos en algún punto intermedio como imanes a los que por fin se les permitía tocarse. Solo una vez, suave, en la comisura de sus labios donde viven las promesas. Duró quizás 3 segundos, lo suficiente para saborear canela y arrepentimiento, lo suficiente para entender por qué algunas personas echan sus vidas a perder por momentos como este. Nos separamos al mismo tiempo. La luz, dijo, asintiendo hacia la luminaria del porche. 2 parpadeos significan seguro. Uno significa esta noche no. Asentí como si aquello fuera lo más natural del mundo, como si estuviéramos hablando del tiempo en lugar de inventar un lenguaje para los secretos. Entiendo. Recogí el tupper y la sartén de doña Carmen y volví a mi camioneta. En la esquina me giré. Una vez, ella seguía allí, envuelta en lana y luz de luna. La luz del porche parpadeó 2 veces. Eso fue hace 6 meses. Ahora es una rutina, un ritual cuidadoso que nos mantiene a ambos honestos y hambrientos. Algunas noches paso por su calle alrededor de las 10 de la noche. Si la luz parpadea 2 veces, sé que está bien. Sé que está pensando en mí. Si no parpadea, sigo conduciendo. Algunas mañanas hay un tupper en mi entrada. Sopa cuando hace frío. Pastel cuando ha estado horneando. Siempre con una nota. Siempre firmada solo con su inicial. Ahora nos enviamos mensajes con códigos. Un emoji de cuchillo más una naranja para cocina con cuidado, un emoji de temporizador para te echo de menos, intercambios de recetas que en realidad son cartas de amor disfrazadas. Me he aprendido su horario. Los lunes es voluntaria en el banco de alimentos, los jueves tiene su club de lectura, los viernes Mark viaja por trabajo y a veces, solo a veces, la luz del porche parpadea 2 veces a las 2:07 de la madrugada. Nunca nos hemos vuelto a besar. Nunca nos hemos tocado, excepto por ese momento en que le entrego una sartén vacía y nuestros dedos se rozan accidentalmente. Nunca hemos dicho las palabras que harían esto real, peligroso e imposible de deshacer, pero hemos aprendido un nuevo lenguaje, temporizadores y luces y recetas, la gramática de las personas cautelosas que saben exactamente cuánto tienen que perder. La semana pasada, Noah se fue a la universidad. Vi a Claire en el supermercado, comprando ingredientes para uno en lugar de para 4. Parecía más pequeña de alguna manera, perdida. Nuestras miradas se encontraron en la sección de frutas y verduras.
Ella sonrió y levantó una naranja. Luego la dejó sin comprarla. Esa noche, la luz del porche parpadeó 3 veces. Nunca había visto 3 antes. Me senté en mi camioneta durante 20 minutos tratando de averiguar qué significaba. Finalmente, le envié un mensaje. Yo, 3 parpadeos. Claire, 3 significa gracias. Por verme. Por seguir siendo cuidadoso. Por permitirme conservar las partes de mí misma que pensé que había perdido. Conduje a casa con ese mensaje brillando en mi teléfono como un pequeño sol. Algunos arreglos son visibles. Puedes ver cómo prende la llama, oír sonar el temporizador, observar cómo la puerta sella herméticamente contra el frío. Algunos arreglos viven en el espacio entre lo que quieres y lo que eliges, en el peso de los envases vacíos devueltos limpios, en el suave zumbido de una luz de porche que habla un idioma que solo 2 personas entienden. Esta noche pasaré por su calle como siempre hago. Quizás la luz parpadee 2 veces, quizás no. De cualquier manera, seguiré conduciendo. Mantendré la radio baja, las ventanas un poco abiertas para que el aire de noviembre me recuerde que algunas hambres están destinadas a ser honradas, no saciadas, y mañana por la mañana quizás haya sopa en mi entrada. Quizás una nota que diga, pruébalo todo, con una letra que reconocería a ciegas. Quizás nada en absoluto, pero comprobaré de todos modos, porque algunos rituales valen el riesgo de la decepción, porque algunas personas te cambian solo por confiar en que seas cuidadoso con su soledad, porque Claire Whitmore me enseñó que la intimidad más profunda no es lo que tomas de alguien, es lo que eliges no tomar, incluso cuando te lo están ofreciendo. Algunos arreglos son visibles, una llama, un temporizador, una puerta que sella. Otros solo los saboreas más tarde, de pie en un porche con la luz parpadeando 2 veces.